Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Los Bienaventurados de hoy. En este primero de los podcasts vamos a estar hablando de la cristología que Pablo hace en la carta a los colosenses. La cristología es parte de la teología, es decir, del estudio de la palabra de Dios. Es decir, intentamos acercarnos a Dios, a los misterios que esconde el Dios cristiano, a través del estudio de su palabra, porque él mismo en su palabra nos revela que ha sido inspirada por él. Es decir, ha sido exhalada por el Espíritu de Dios para que los escritores muestren lo que Dios quería que se mostrase. Entonces, para ello, como he dicho, vamos a usar el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses que Pablo le escribe a esta iglesia, la cual debemos de saber que él no fundó. Entonces, ¿por qué le escribiría Pablo a una iglesia que él no había fundado? Pues principalmente era por el amor al Evangelio y a la verdad. Además, Pablo tenía ciertos amigos como Epafras, Tíquico y Onésimo, los cuales eran pertenecientes a esta iglesia de Colosas, y a él le pesaba mucho lo que estaba escuchando sobre esta iglesia. Eh, Antes de comenzar, vamos a decir pequeños datos sobre esta carta. En esta carta, los eruditos, los académicos, es decir, los hermanos en la fe que a lo largo de la historia han dedicado su vida a profundizar en esta carta, nos dicen que realmente quien la escribió era Pablo por la manera que tenía de escribir las cartas él. Tenía ciertas estructuras que se repetían. Y bueno, hay un consenso desde el principio de la Iglesia en que los padres apostólicos aceptaban y decían que realmente fue escrita por Pablo. También hay que decir otro dato, que la carta se escribió cuando Pablo estaba en la cárcel en Roma. Es decir, se escribió entre el 60 y 62 después de Cristo. ¿Y por qué sabemos esto? Bueno, sabemos esto porque hay datos históricos y arqueológicos que nos muestran que realmente en Colosas hubo un gran terremoto que prácticamente destruyó toda la ciudad. Entonces sería raro que Pablo no hiciese mención a este evento en su carta cuando murieron muchas personas y la ciudad quedó prácticamente destruida. Entonces con eso ya tenemos una base sobre la que construir. Entonces, ¿por qué realmente Pablo se decide a escribirles? Pues bien, se sabe que la iglesia de Colosas estaba siendo influenciada por una especie de filosofía religiosa, mezcla griega y mezcla judía, que realmente defendía que Cristo no era Dios, que Cristo realmente no tenía una parte divina, que Cristo realmente no era parte de la Trinidad. Entonces, juntado también a que en esta iglesia se estaba empezando a venerar a los ángeles, también se estaban implantando hábitos ascéticos y religiosos como para tener una vida y una visión más elevada y estar más cerca de Dios. Entonces, con todo esto, había un peligro firme y real de que los hermanos de la iglesia de Colosas se separasen de la verdad del Evangelio. Entonces, por eso que Pablo escribe y escribe con fuerza en el llamado, también por los eruditos y académicos, como himno cristológico de Pablo. En este himno cristológico lo podemos encontrar hablando a Pablo de quién es Cristo, de la importancia que tiene Cristo y profundizando de una manera preciosa y poderosa en la figura de Jesús. Estos versículos los encontramos en el primer capítulo de Colosenses, a partir del versículo 15 hasta el versículo 20 aproximadamente, y ahí vamos a ver ahora, porque vamos a leerlo para tener una visión clara de lo que está diciendo Pablo, tenemos una descripción preciosa de, como he dicho, quién era Cristo. Así que, antes de nada, vamos a leer los versículos y después vamos a estar viendo un poco de, oye, ¿qué dijeron otros hermanos en la fe a lo largo de la historia sobre esta carta? Y realmente lo que dice Pablo en esta carta encaja con el resto de la Biblia. Y por último, lo que vamos a ver, que es algo que pretendemos que se repitan en nuestros podcasts, es una aplicación práctica para la teología, porque, hermanos, no estamos llamados a profundizar en la palabra y a guardárnoslas para nosotros. Al contrario, estamos llamados a profundizar en la palabra, profundizar en nuestro conocimiento y en nuestra relación con Dios, con Cristo, para después llevarla a otros, para que después eso influencie nuestras vidas y que podamos realmente ser un ejemplo, ser testigos y discípulos de Cristo en nuestras vidas, aplicando la teología que conocemos.
porque si no, como decía Santiago, nuestra fe está muerta. Si realmente nosotros no mostramos con nuestra vida la teología, no mostramos en nuestra vida la fe, la creencia que tenemos firme en Cristo, ¿de qué nos sirve? Cristo no vino para eso, Cristo vino para salvar a personas, no haciendo acepción de personas, para salvar a todo aquel que crea en Él. Así que, sin más dilación, vamos a leer los versículos, si os parece. Y una vez que lo hayamos leído, vamos a estar viendo a distintos eruditos como Mulle, Jensen, luego vamos a ver a Jacobo Arminio hablando sobre ello en la época de la Reforma, y luego vamos a dar un salto hacia atrás para escuchar a Irineo de Lyon hablando también sobre esta cristología que hemos visto con Pablo en Colosenses. Justo después vamos a ver, como he dicho también, oye, esto realmente cuadra en la Biblia y vamos a ver algunos versículos de Génesis, algunos versículos de Filipenses, Apocalipsis, y como he dicho, lo último va a ser la aplicación práctica. Así que nada más, vamos a leer los versículos y seguimos. Bien, la carta a los Colosenses en el primer capítulo, como he dicho, a partir del versículo 15, Pablo nos dice lo siguiente: prestad atención porque las palabras tienen un significado, no se escribían porque sí. Cuando alguien escribía algo, tenía mucho cuidado de qué decía y cómo lo decía, y todo esto viene del Espíritu Santo exhalando el aliento de Dios en los escritores. Entonces, vamos a leer detenidamente estos versículos y comienza diciendo, Él, es decir, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos y oyentes, estas palabras, como he dicho, no fueron escritas porque sí. Estas palabras fueron escritas con un sentido profundo y con una visión clara de realmente quién era Cristo. De hecho, encontramos a lo largo de estos versículos distintas palabras que luego se repiten a lo largo de la carta, como la palabra protótocos o protenón, que tiene una raíz, bueno, más o menos similar a primacía. Luego también encontramos otra palabra como eikova, que el significado puede ser imagen. Son palabras en griego que tienen una profundidad muy importante. Luego también otra palabra que se repite en la carta y que significa plenitud, como es pleroma. Es decir, nos encontramos palabras en griego que tienen un significado fuerte y que muchas veces a través de las traducciones, porque tenemos que recordar que la inspiración de las cartas es cierta, no así las traducciones. Es decir, las traducciones pueden ir perdiendo y alejándose del significado original. Por eso tenemos que ir muchas veces al hebreo y al griego, a las cartas originales, a los documentos arqueológicos que tenemos, para ver realmente qué palabra en griego se usó. Y según esa palabra encontramos un significado u otro. ¿Por qué? Porque si del griego se pasa al latín y del latín al castellano o al español, se pueden ir perdiendo matices que el autor original dijo. Entonces, por eso siempre se dice que la inspiración, es decir, el que realmente fuese el Espíritu Santo el que salió estas palabras, vienen de esa creación que hizo el escritor, no de las traducciones posteriores. Por eso la mención que hago a palabras en griego y que muchas veces vais a escuchar. Pero de nuevo, recalcando lo que dice Pablo, es decir, Pablo nos está hablando de que Cristo es la imagen visible de este Dios todopoderoso, inmanente, omnisciente, el Dios de vida, el Dios de la creación.
todo, todo ese Dios que no podemos ver, que incluso em, los judíos tenían prohibido el hacer imágenes de este Dios invisible, y así como los cristianos, eh, tenemos la imagen visible, es decir, el reconocimiento, el conocer a Dios a través de Cristo. Cuando tú ves eh, una imagen de algo, tú puedes reconocer ese algo. Pues la manera de reconocer a Dios es a través de Cristo. Y nos dice que Cristo eh, es el primogénito de toda la creación, es decir, es el primero en toda la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas y que fueron creadas por medio de Él y para Él, ya que Él, como nos dice Juan en su Evangelio, era el Logos, era la palabra, era el verbo de Dios, que al final se hizo carne y se encarnó para salvarnos. Entonces, por Cristo subsisten todas las cosas. Él es el dador de la vida y el dador de la vida eterna, a través de la eh, preeminencia y ser el primogénito de la creación y ser el primogénito de entre los muertos. Él tiene en todo la preeminencia. Él ha sido el primero en resucitar de manera gloriosa. Entonces, a Dios le agradó que en Cristo habitase la plenitud, la entera plenitud de Dios. Es decir, como he dicho, este Dios que abrió el mar rojo, este Dios que hacía milagros, que ayudó a la conquista de la tierra prometida, este Dios que luego disciplinó a su mismo pueblo, este Dios que provee, que da, que es misericordioso, que es lento para la ira y grande en misericordia, que es santo, que es justo. Este Dios que, recordemos, los sacerdotes judíos, solamente el sumo sacerdote una vez al año y después de hacer sacrificios, rituales de purificación, podía entrar una vez al año en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Pues ese Dios inaccesible lo tenemos de manera accesible, visible y cercana en Cristo. Y nos dice, finalmente, que por medio de Él se reconcilian todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tenemos que recordar, hermano, que Cristo, como dice también en la carta a los filipenses, no tuvo a bien el ser Dios, el ser en forma de Dios, para hacerse siervo, para humillarse y tener una muerte y una muerte de cruz. Eh, entonces, eso nos tiene que marcar. Eso tiene que marcar la diferencia en nuestras vidas. Pero antes de entrar en eso, vamos a leer, eh, os voy a leer lo que dicen algunos teólogos, como mencioné anteriormente, sobre esto. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho como Jensen nos menciona y hace una mención muy de nuestra época. Una época en la que la ciencia parece que es la verdad absoluta de todo. Y sí, la ciencia nos ayuda a conocer las leyes de la naturaleza que el mismo Dios creó. Em, entonces, él nos dice, hablando en inglés, entonces perdonadme porque estoy haciendo la traducción mientras lo leo, él nos dice que en la física hay un montón de leyes. Y una de las leyes nos hablan de que hay electrones y protones y que mutuamente se repelen. Es decir, son totalmente inflexibles, no pueden conectarse, pero que Pablo, a través de sus palabras, a través de las palabras que escribió, nos revela que en Cristo todo se une, todo se sustenta y todo se sostiene. Me gusta mucho esta visión que tiene Jensen de acercar a nuestra época a través de una mención a la ciencia la importancia que tiene Cristo y que Pablo nos muestra en la carta a los colosenses. Luego, por ejemplo, tenemos a Mule, el cual nos dice que Cristo realmente es el agente de Dios, es decir, es por el cual se hicieron todas las cosas. Es más, nos dice que la razón y el objetivo de la creación era Cristo y que por él todo se sustenta como el primogénito de la vida y del sustento de la vida eterna a través de su muerte y resurrección. Entonces, estos hermanos en la fe que a lo largo de la historia se han acercado a mirar qué es lo que nos dice Pablo, coinciden con nosotros en lo que estamos mencionando. Y eso es muy importante porque muchas veces podemos coger unos versículos de la Biblia, decir algo y no tener el apoyo de otros hermanos que a lo largo de la historia han dedicado su vida y han profundizado en el estudio de la palabra. Así que yo os recomiendo siempre que a la hora de acercaros a la Biblia, os acerquéis a los versículos, miréis el contexto, miréis el objetivo del autor
veáis si hay otros cristianos que a lo largo de la historia han dicho algo parecido o no, y ver si esto tiene un encaje en el resto de las escrituras. También por último, os voy a mencionar al teólogo Oliver Green, el cual dice literalmente que el origen del Hijo de Dios o su objetivo era el crear todas las cosas. También nos dice que es un constructor eh, y es un arquitecto y es la piedra angular, es decir, lo es todo. O sea, es el que diseña, es el que construye y es el mismo, el material que construye la redención, que construye la iglesia, que construye a los que están separados para Dios. Porque hay que recordar que la palabra eclesía, que viene del griego, significa los llamados de, y santo significa el ser separados para Dios. Entonces, Cristo es el que hace todo esto para que al final su iglesia, los llamados de Cristo, los que son santos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, eh, sea Cristo el centro de todo esto, siendo constructor, arquitecto y la misma piedra angular que construye la iglesia. Ahora vamos a dar un salto alrededor de unos 500 años, 400 años, para leer a Jacobo Arminio. Arminio nos dice, y esto sí lo leo de manera literal, el Padre de sí mismo engendró al Hijo, comunicándole su deidad, que es su propia naturaleza. Y nos sigue diciendo, con todo esto, la naturaleza divina no puede, sin contradicción, ser sustraída a aquel a quien se le atribuye la esencia misma de Dios. Es decir, la naturaleza de Cristo es la naturaleza propia de Dios. Y esta no puede ser sustraída porque es de la misma esencia que Dios. Luego, más adelante, Arminio se pregunta, ¿pero qué son todas estas cosas? Exactamente las mismas que se dicen en el versículo de Pablo que son del Padre. Es decir, esta naturaleza, esta esencia, estas características de Dios, al final, no son más que lo mismo que es Dios. Por eso nosotros los cristianos pensamos que Cristo es de la misma esencia que el Padre, que Cristo es Dios y es la segunda persona de la Trinidad. Bien, pues ya por último, vamos a leer brevemente a Irineo de Lyon, el cual nos dice también, y leo literalmente, porque el autor del mundo es propiamente el Verbo de Dios, es decir, Cristo. Este es nuestro Señor, el mismo que en los últimos tiempos se hizo hombre, cuando estaba ya en el mundo e invisiblemente sostenía todos los seres creados. Y estaba grabado en forma de cruz en la creación entera, en tanto que como Verbo de Dios estaba gobernando y disponiendo todas las cosas. Esto- Estos escritos de Irineo de Lyon me parecen preciosos. Me parecen de una profundidad y de una belleza tremenda. Y realmente, si os parece, lo voy a leer de nuevo, más despacio, para que podamos masticar esta expresión de Irineo de Lyon, que dice, porque el autor del mundo es propiamente el Verbo de Dios. Este es nuestro Señor, el mismo que en los últimos tiempos se hizo hombre, cuando estaba ya en el mundo e invisiblemente sostenía todos los seres creados, y estaba grabado en forma de cruz en la creación entera, en tanto que como Verbo de Dios estaba gobernando y disponiendo todas las cosas. ¡Wow! Es increíble esto. Es, Tiene una fuerza y una belleza tremendas, tremendas. Así que, bueno, ya hemos podido ver a un padre apostólico como es Irineo de Lyon, hemos podido ver a un reformador y hemos podido ver a teólogos contemporáneos. Ahora lo que vamos a hacer es acercarnos a los distintos versículos de la Biblia en los cuales podemos encontrar esto mismo. Porque como os he dicho, es importante que veamos si lo que estamos pensando, si lo que estamos diciendo encaja en la Biblia. Así que vamos a ir poco a poco leyendo distintos versículos que nos señalan que esto que hemos estado hablando es cierto. Leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cómo se nos dice en el primer capítulo, en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si nos vamos luego al Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el primer versículo, leemos, en el principio era el verbo, y el verbo
era con Dios y el Verbo era Dios. Ahí ya nos está aclarando Juan, haciendo una mención implícita a Génesis 1:1, que realmente el Verbo, es decir, Cristo, era con Dios y el Verbo mismo era Dios. Y nos sigue diciendo, por ejemplo, en los versículos 3 y 4, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí queda muy claro que Juan está diciéndonos que en Génesis, cuando se habla de Dios, al final se está hablando también de Cristo. Y esto es importante, porque al final nosotros tenemos una revelación progresiva, y cuanto más nos acercamos a Cristo, más claro se ve a Dios. Entonces, el- lo que leemos en el Nuevo Testamento es la manera de interpretar lo que se dice en el Antiguo Testamento. Eso siempre es una regla que tenemos que tener en cuenta. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, no el Antiguo Testamento interpreta el Nuevo Testamento. No se pueden contradecir, no puede haber contradicción, pero el Nuevo Testamento es el que al final nos sirve para acercarnos a misterios y verdades que suelen ser difíciles del Antiguo Testamento. Luego también podemos seguir leyendo en Isaías 40, del 12 al 13, cuando Isaías nos dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de sus manos y los cielos en su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, con balanzas y pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Aquí muchos teólogos interpretan que ese Espíritu de Jehová es el mismo Cristo, el mismo Verbo, que, como dice en Juan y dice en Colosenses, es el Creador y está en la creación. Igualmente, en el Salmo 102, y esto va a ser un poco más ir saltando de versículo en versículo, en el Salmo 102 se dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y en los cielos son y los cielos son obras de tus manos. eh, toda la vez que leamos a Dios haciendo obras, a Dios creando, tenemos que tener en cuenta que lo creó a través del Verbo, a través de Cristo, por la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Igualmente, en Proverbios, en el capítulo 8 de Proverbios, encontramos algo que es sumamente precioso. Proverbios es un libro, como algunos sabrán, y si no yo lo explico, es un libro de los considerados sapienciales, es decir, libros de la sabiduría. En Proverbios, en el capítulo 8, se hace mención a Cristo y se puede entender tanto como Cristo como por la sabiduría, como sabiduría. Pero realmente es que la sabiduría de Dios es Cristo, porque en Él se sustenta todo, Él es el primogénito de todo, el que está por encima de potestades, de principados, de dominio, el que tiene la preeminencia. Entonces, la sabiduría de Dios, el temor de Dios es, como dice Salomón, el temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Y la sabiduría es la que nos lleva a conocer eso. Entonces, el mediador, como se dice en primera de Timoteo, el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo. Entonces, esta sabiduría, eh, este Cristo que vamos a leer en el Proverbio, en el capítulo 8 de Proverbios, está haciendo mención a la vez a Cristo y a la sabiduría. Y hay distintos teólogos, eruditos, que han profundizado en esto y que consideran esto mismo que yo os estoy diciendo. Y os leo, dice: eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Ahí nos está mostrando la naturaleza eterna de Cristo. Luego leemos en el versículo 27, cuando nos dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. O en el 30, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Qué bonito, ¿eh? Luego, si damos el salto a los versículos 34 y 35, hasta aquí hemos podido contemplar un poco la parte creadora de Cristo. Ahora vamos a leer estos versículos 34 y 35. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando los postes de mi puerta, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Nuevamente podemos afirmar que realmente Cristo es la vida, es la creación y es el motivo de nuestra redención, lo cual encaja perfectamente con la afirmación
que hace Pablo en Colosenses. Entonces hemos visto ya muchos versículos, especialmente del Antiguo Testamento, en los que podemos ver al Dios creador, a la sabiduría, al Verbo, al Espíritu de Jehová, a el Creador, todo reflejado en esa teología de Colosenses, en ese himno cristológico de Colosenses, ¿vale? Ahora vamos a mencionar ya para terminar esta sección dos puntos más, esta vez del Nuevo Testamento, en los cuales podemos sacar que lo que se dice en Colosenses y lo que vemos en el resto de la Biblia es así. Por ejemplo, leemos en Filipenses, capítulo 3, versos del 20 al 21, y dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». Qué bonito estos versículos, ¿eh? Eh, Al final, Cristo es por el cual se sustentan todas las cosas, porque así le ha parecido a bien al Padre. Darle la preeminencia, es que sea el primogénito, que tenga la plenitud de la deidad, que Él sea el verbo con el cual se crearon todas las cosas y por el cual se sustentan todas las cosas, tanto la vida en la creación como la vida eterna. Em, por último, simplemente mencionar el capítulo 5 de Apocalipsis, que también es muy bonito, donde vemos realmente como Cristo es ese cordero inmolado que da su vida y que a través de su muerte y su resurrección nos ha redimido. Y ha redimido a gente de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, y que todo está vinculado con Él. Entonces, creo firmemente, al igual que estos teólogos que os he mencionado anteriormente, que la carta Colosenses realmente dice la verdad sobre Cristo y que realmente Dios exhaló esta verdad en Pablo para que tuviéramos en claro que Cristo es quien dice ser, que Cristo realmente es el Hijo de Dios, que Cristo es la segunda persona de la Trinidad y que es de la misma esencia que Dios, que es realmente el Verbo de Dios que se hizo carne. Y ya para terminar, como os he dicho, vamos a ir a una aplicación práctica. Es decir, de qué manera podemos aplicar el que Cristo es quien dijo ser, el que Él es la mejor manera de conocer a Dios porque es la imagen del Dios invisible y es el que sustenta nuestras vidas, el que sustenta la vida eterna, el que nos abre la puerta del Padre, por el que se ha reconciliado el Padre con su pueblo. ¿Cómo puede afectar esto a nuestra vida diaria? Pues bien, yo creo firmemente que esto no solamente puede, sino que debe afectar en la seguridad que tenemos eh, a la hora de vivir como cristianos. ¿Por qué? Porque si realmente el Hijo de Dios, como hemos dicho en algún momento en Filipenses, no tuvo a bien ser Dios para venir, humillarse, servir y dejarse matar, entregándose voluntariamente y pasando una muerte horrible como es la muerte en la cruz, realmente si Cristo hizo todo eso, si realmente es la segunda persona de la Trinidad, es la imagen visible del Dios invisible, ¿cómo podemos eh, vivir de una manera orgullosa, de una manera que no es servicial, de una manera que no es amorosa, en la que no se muestra gracia, si Cristo, siendo quien es, hizo todo eso? Si Cristo, sosteniendo la vida, siendo el sustentador de la vida por el que se sostienen todas las cosas y todas las cosas están sujetadas a Él, no tuvo bien el ser todo eso para decir: no, yo no te voy a servir a ti, yo no te voy a mostrar gracia a ti, no te voy a mostrar amor. Que la gracia y el amor se pueden mostrar de maneras distintas. El amor no es solamente decir sí, sí, sí a todo para que una persona sea feliz, no. El amar a una persona implica en muchas ocasiones confrontarla con su pecado, con su orgullo, con cualquier cosa. Eso también es amar a una persona y Cristo lo hizo y lo vemos a través del Evangelio. Entonces, por un lado tenemos el ejemplo claro de Cristo y esto debe influenciar nuestras vidas para servir a los hermanos, para servir a nuestros enemigos, para mostrar gracia, para ser firmes contra el pecado y ser humildes como lo fue Cristo, porque
Pablo en Filipenses nos llama a eso, a que imitemos a Cristo y a que seamos humildes y pongamos a los otros por delante de nosotros. Pero es que no solamente eso. En Colosenses, si seguimos un poco más adelante, en el capítulo 3, nos dice que nuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Es decir, piénsalo sobre un momento, solo un momento. Nosotros, pecadores, yo por ejemplo, que soy un gran pecador, mi vida está escondida en Cristo y el demonio no la puede tocar, porque Cristo es el que esconde nuestras vidas, es el que protege nuestras vidas en Dios. Tenemos abogado, tenemos intercesor y tenemos un Señor y Salvador que nos ama y que nos cuida. Entonces, nuestra seguridad en nuestra salvación debe ser firme gracias a este himno cristológico, gracias a la carta a los colosenses, porque nos muestra realmente quién es Cristo y sabiendo quién es Cristo y todo lo que hizo por nosotros, cómo vamos a temer. Eso no quita de que debemos ser responsables de nuestras acciones. Debemos de ser responsables de cada día decidir elegir a Cristo y no servir al pecado ni a nuestros propios deseos pecaminosos. Pero aquí tenemos ya dos claros ejemplos: la seguridad en la salvación y la humildad que debemos de tener, porque realmente Jesús es quien dijo ser, y lo hemos visto en toda la Biblia, lo hemos visto en la carta a los colosenses. Entonces, hermano, intenta fijarte en las situaciones que estás viviendo ahora mismo para saber si realmente te estás comportando con humildad, si realmente estás siendo discípulo de Cristo, y también si fruto del temor a no estar seguro de tu salvación, eh, temes más al hombre y a las apariencias y a la moralidad y a la religiosidad que a Dios. De nuevo, para terminar, os digo el final de Eclesiastés, de otro de los libros sapienciales. Salomón, después de una vida haciendo prácticamente lo que quería, acaba diciendo: el temor a Dios es eh, guardar sus mandamientos. Tener en cuenta quién es Dios y guardar sus mandamientos. Pues, hermanos y oyentes que estéis escuchando, recordemos el mandamiento de Cristo: amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y que realmente todo esto que hemos escuchado y hemos leído puede influenciar nuestras vidas y ser luz y sal allí donde estemos, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en el deporte, en la política, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, que Dios os bendiga y que nos escuchemos pronto en el siguiente podcast.